We begin this morning with the Department of Justice going full steam ahead in Donald Trump's relentless retribution campaign, now potentially on the verge of bringing charges against a third person on Trump's enemies list. MSNBC reports that criminal charges against former Trump National Security Advisor John Bolton could come as soon as next week. Ciertos movimientos administrativos cobran importancia no por su alcance inmediato, sino por la forma en que tensan la lógica interna de las instituciones. En enero de 2026, circuló discretamente entre las oficinas del Congreso y los departamentos del Ejecutivo una serie de despachos que autorizaban cambios administrativos en puestos técnicos de confianza. Lo que en un primer momento se interpretó como un mero ajuste funcional, pronto pasó a ser tratado con cautela por los analistas institucionales al constatar que los cambios afectaban directamente a la autonomía de sectores estratégicos de la maquinaria pública, sobre todo en áreas históricamente protegidas contra la injerencia política directa. Informes internos señalaron que las sustituciones se habían estado articulando desde finales del año anterior, basándose en criterios que, aunque formalmente legales, se alejaban del estándar técnico esperado, privilegiando los vínculos personales y las declaraciones previas de lealtad al titular del Ejecutivo. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de las salas donde se firmaron dichas decisiones. Este movimiento coincidió con la implementación de un nuevo modelo de evaluación interna para los funcionarios de carrera, basado no en indicadores de rendimiento funcional, sino en la adhesión discursiva a las directrices estratégicas fijadas directamente por el gabinete presidencial. La propuesta, que se introdujo mediante una adenda normativa poco debatida, pasó a orientar la permanencia o el despido de los técnicos basándose en criterios subjetivos ampliamente cuestionados por los especialistas en gobernanza. El argumento oficial se basaba en la necesidad de alinear la administración con las prioridades de la actual gestión, pero en la práctica generó un desplazamiento en los fundamentos que sustentan la neutralidad institucional. La normalización de tales medidas generó inquietud en los centros de investigación política y jurídica, que comenzaron a identificar un patrón recurrente de flexibilización de las salvaguardias democráticas. Ante la ausencia de una reacción institucional explícita, el tema solo cobró relevancia cuando un grupo de exmiembros de agencias federales publicó una carta abierta alertando sobre lo que denominaron la reconfiguración del sistema. El documento, aunque sin fuerza normativa, llamó la atención por la precisión técnica con la que describía el proceso de vaciamiento progresivo de las garantías funcionales, sobre todo en áreas que deberían operar con un alto grado de resiliencia frente a las orientaciones coyunturales. Uno de los fragmentos más citados del manifiesto advertía que la sustitución de criterios técnicos por requisitos de afinidad personal representaba un cambio estructural, cuyo coste institucional solo se percibiría plenamente a medio plazo. La repercusión inicial se limitó a círculos especializados, pero contribuyó a volver a poner sobre la mesa el debate sobre la frontera entre el mando político legítimo y el aparato estratégico. Uno de los ejes de este rediseño de las normas administrativas fue la redefinición de las funciones de las agencias reguladoras y los órganos de control, mediante cambios en los criterios de nombramiento para los cargos directivos. En lugar de dar prioridad a los currículos con historial técnico o experiencia reguladora, se empezaron a valorar los perfiles con experiencia previa en campañas electorales o funciones de asesoramiento directo al Ejecutivo. Aunque respaldado por disposiciones legales ya existentes, el cambio fue interpretado por sectores del Poder Judicial como un indicio de fragilidad sistémica. La información obtenida de los asesores jurídicos del Senado
sugiere que al menos 2 nombramientos recientes fueron objeto de discusiones internas sobre un posible conflicto entre la naturaleza técnica del cargo y el historial político partidista del candidato. La forma en que se procesaron estas decisiones puso de manifiesto un punto ciego en los mecanismos de control institucional. Al operar dentro de los límites formales de la legalidad, pero tensando su finalidad original, el Ejecutivo pasó a sortear las resistencias sin generar reacciones formales que interrumpieran el proceso. No se trata de una ruptura explícita, sino de una reconfiguración interna, cuya eficacia depende precisamente de la ausencia de un choque directo con los otros poderes. Una vez establecido, el patrón tiende a replicarse en esferas adyacentes de la administración. En contextos anteriores, medidas similares habrían provocado la convocatoria inmediata de audiencias públicas y la movilización de grupos parlamentarios interesados en preservar la autonomía de las instituciones. Esta vez, predominó el silencio. El avance de este modelo provocó reacciones puntuales en organismos independientes, pero aún sin una articulación coordinada. Los informes preliminares de institutos especializados en gobernanza pública indican que los cambios en curso no violan la letra de la ley, pero operan en una zona gris entre la legalidad estricta y la subversión de los principios fundacionales de la administración republicana. Esta constatación pone en alerta sobre la capacidad del sistema institucional para identificar y reaccionar ante procesos de erosión gradual que no adoptan la forma de una crisis abierta. La vulnerabilidad, en este caso, no se expresa en actos de fuerza, sino en la adaptación sistemática del aparato legal a fines que distorsionan su esencia. A partir de este punto, resulta crucial comprender cómo la dinámica de normalización institucional actúa sobre la percepción colectiva. A medida que los episodios dejan de generar extrañamiento, los límites de lo admisible se desplazan. Lo que hoy parece una excepción puntual puede consolidarse como una nueva norma, sobre todo cuando la reacción institucional es fragmentada o inexistente. La ausencia de un contrapunto vigoroso, tanto en el poder legislativo como en el judicial, permite que tales medidas avancen con poca resistencia, aunque bajo la vigilancia crítica de parte de la sociedad civil organizada. Esta situación revela no solo un impasse técnico, sino una disputa más profunda sobre el papel y los límites del poder institucional en los regímenes democráticos. En este punto, queda claro que comprender las ramificaciones de decisiones como estas no es solo una cuestión de seguir hechos aislados, sino de ver el patrón que se forma a partir de ellos. Es precisamente por eso que los canales comprometidos con una lectura cuidadosa y contextualizada del escenario institucional se vuelven cada vez más necesarios para quienes buscan comprender lo que realmente está en juego. Es en este contexto donde crecen los indicios de convergencia entre las recientes decisiones administrativas y los patrones históricos de concentración de poder bajo justificaciones técnicas. Una encuesta confidencial realizada por un grupo de auditores de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental cruzó datos de destituciones y nombramientos realizados en los últimos 9 meses y constató que más del 70% de los cargos estratégicos ocupados por funcionarios con autonomía funcional fueron sustituidos por nombres vinculados a redes de asesoría jurídica y comunicación asociadas a la estructura de campaña del Ejecutivo. Aunque estos movimientos no contravienen frontalmente las disposiciones de la Constitución o las leyes federales, el volumen, el ritmo y la naturaleza de los nuevos ocupantes han suscitado dudas sobre la preservación de la imparcialidad como principio administrativo. A partir de esta constatación,
Varios centros de investigación comenzaron a mapear con mayor atención la progresión de actos normativos que, cuando se analizan en serie, sugieren una lógica común: la desarticulación técnica de los núcleos de contención institucional y la redistribución funcional orientada por vínculos personales con el centro de decisión de la presidencia. A partir de ese momento, lo que antes parecía un conjunto aislado de decisiones comienza a revelar una cadena coordinada de reconfiguración institucional. La reclasificación de los puestos en la Agencia de Gestión de Recursos Humanos, por ejemplo, autorizó que las funciones históricamente protegidas por concursos y criterios técnicos pudieran revisarse sobre la base de directrices de alineación estratégica de la alta administración. La disposición, incluida en una norma de revisión presupuestaria, pasó casi desapercibida en su aprobación, pero posteriormente se interpretó como un marco normativo para la ejecución de una política más amplia de recomposición funcional. El Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, que venía operando de manera consultiva, también vio reorganizada su estructura con la sustitución de consejeros por figuras con trayectoria en asesorías partidarias. Este cambio coincidió con la interrupción de al menos 3 procesos de evaluación sobre el desempeño de las políticas de fiscalización tributaria, en curso desde 2024. Esta convergencia ayuda a comprender el cambio de comportamiento de otros órganos de control. La Contraloría General de la Unión, que en ciclos anteriores se posicionaba con mayor firmeza ante los cambios en las normas de integridad pública, pasó a emitir informes con un tono neutro, privilegiando los análisis procedimentales y evitando referencias a riesgos institucionales sistémicos. La justificación oficial es que corresponde a la Contraloría velar por la técnica, no por la interpretación política de los efectos de las medidas administrativas. Sin embargo, los analistas señalan que esta neutralidad excesiva ha limitado en la práctica el potencial correctivo del organismo. La Comisión de Ética Pública de la Presidencia también redujo el número de manifestaciones públicas y pasó a deliberar en sesiones internas, con restricciones de acceso justificadas por adecuaciones a la seguridad institucional. Estos cambios no se produjeron en el vacío. En el Poder Legislativo, las propuestas de enmienda a la Constitución que tratan de la reformulación de los criterios para los nombramientos en los organismos reguladores volvieron a tramitarse a un ritmo acelerado, con el apoyo tácito de la base gubernamental y el silencio de los grupos parlamentarios que en legislaturas anteriores se habían opuesto firmemente a los cambios en este ámbito. Los parlamentarios que integran el Grupo de Monitoreo Institucional de la Cámara mostraron su preocupación por la posible consolidación de una arquitectura legal que permita el rediseño permanente de las estructuras del Estado por decisión unilateral del Ejecutivo. Sin embargo, incluso ante las advertencias formales presentadas en audiencias a puerta cerrada, no se han producido avances concretos para bloquear las propuestas. Este desajuste entre la percepción del riesgo y la respuesta legislativa alimenta la sensación de que el sistema, aunque formalmente activo, se ha mostrado funcionalmente pasivo ante la alteración de sus propios fundamentos. El Poder Judicial, por su parte, mantiene una actuación fragmentada. Las decisiones preliminares sobre nombramientos impugnados han sido dictadas por jueces de primera instancia, pero luego revocadas por tribunales superiores basándose en argumentos de competencia discrecional del Ejecutivo. Esta jurisprudencia reciente ha reforzado la idea de que, incluso en situaciones de aparente abuso de prerrogativas, el margen de interpretación jurídica vigente favorece la no confrontación directa. Hay casos en los que los ministros del Tribunal Supremo Federal han llegado a reconocer la existencia de un malestar institucional. Sin embargo,
sin fundamentar medidas cautelares que pudieran interrumpir los efectos de tales decisiones. La diferencia estructural entre los poderes, prevista como principio de estabilidad democrática, se ha movilizado como argumento para justificar la inacción, incluso cuando los hechos sugieren un creciente desvío del propósito público. Esta cadena de acontecimientos revela que el proceso de adaptación de las instituciones no es inmediato ni uniforme. Cada órgano responde según su propia interpretación del riesgo y su disposición interna para la confrontación político-administrativa. Esta heterogeneidad, aunque comprensible en regímenes de división de poderes, ha favorecido la consolidación de un nuevo modo de funcionamiento del Estado, basado menos en la fuerza normativa de los principios y más en la capacidad de ocupación sucesiva de los espacios funcionales. El Ejecutivo, al actuar dentro de los límites formales, pero ampliando continuamente sus fronteras operativas, pasó a ejercer una especie de presión institucional difusa que no se traduce en una ruptura clara, sino en un desgaste continuo de la lógica de los frenos y contrapesos. Ante este escenario, se hace evidente la importancia de seguir de cerca los movimientos de recomposición institucional. No se trata de señalar culpables o definir pronósticos, sino de comprender el ritmo y la lógica con que se están tensionando las estructuras del Estado. Es a través de este seguimiento que se construye una lectura crítica, capaz de anticipar dinámicas antes de que sus efectos se vuelvan irreversibles. Según los registros examinados, al menos 3 manifestaciones técnicas elaboradas por asesores legislativos en las últimas semanas han comenzado a emplear un lenguaje notablemente más reservado al describir la situación actual del Poder Ejecutivo. En lugar de señalar frontalmente determinadas iniciativas como infracciones, estos documentos sugieren que la cadena de medidas adoptadas puede representar como mínimo un cambio institucional relevante. El cambio de tono no se debe a la presentación de nuevos hechos formales, sino a la acumulación de decisiones que, aunque defendibles desde el punto de vista jurídico, cuando se analizan de forma aislada, comienzan a generar consecuencias estructurales en la dinámica de equilibrio entre los poderes. Las interpretaciones sobre este proceso siguen siendo divergentes. Hay juristas que ven en la capacidad del sistema para absorber sucesivas tensiones, sin rupturas explícitas, un indicio de solidez institucional. Otros, sin embargo, consideran que esa misma elasticidad ha funcionado como un mecanismo de acomodación, permitiendo que prácticas potencialmente problemáticas se consoliden sin enfrentamiento inmediato. Así, el núcleo del debate se desplaza de la identificación de ilegalidades evidentes a la discusión de los límites de lo que puede tolerarse en un régimen que presupone la responsabilidad pública y la proporcionalidad en el ejercicio de la autoridad. Los expertos vinculados a centros de investigación en gobernanza comparada han seguido de cerca la forma en que las instituciones de los Estados Unidos responden o dejan de responder a las presiones recurrentes del Ejecutivo. Según estos análisis, la ausencia de dispositivos automáticos de contención en determinados escenarios, combinada con la dependencia de interpretaciones jurídicas posteriores, acaba creando un vacío operativo. Este espacio, a su vez, puede ser explotado por administraciones dispuestas a avanzar en áreas tradicionalmente preservadas de la injerencia directa. Esta fragilidad no compromete de inmediato la validez formal del sistema, pero favorece un proceso descrito como erosión normativa gradual.
en el que los valores democráticos se desgastan progresivamente sin que se produzca una violación directa de las normas. El riesgo central en este modelo no reside en una ruptura abierta, sino en la incapacidad de las instituciones para reaccionar con la rapidez y la intensidad proporcionales a las presiones sufridas. En este momento se superponen distintas interpretaciones sobre la naturaleza de las transformaciones en curso. Los sectores más alineados con una lectura conservadora del derecho constitucional sostienen que la propia Constitución dispone de instrumentos suficientes para corregir los excesos, siempre que se activen sobre la base de hechos concretos y verificables. Por el contrario, los analistas de orientación más crítica argumentan que la arquitectura institucional estadounidense se concibió bajo supuestos de buena fe y lealtad entre los poderes, supuestos que, cuando se ignoran, exponen al sistema a formas de distorsión interna. Aún no hay una definición clara sobre cuál de estas interpretaciones prevalecerá. Lo que se observa es que, mientras se desarrolla el debate teórico, las decisiones adoptadas siguen produciendo efectos administrativos difíciles de revertir, alterando las composiciones internas, las rutinas de toma de decisiones y los niveles de interdependencia entre estructuras que, en principio, deberían operar con autonomía funcional. Ante este contexto, los estudiosos del derecho público constitucional han comenzado a emplear con mayor frecuencia la noción de zona gris decisoria. Este concepto designa el espacio intermedio entre la legalidad formal y la ilegitimidad material, en el que los actos siguen siendo técnicamente válidos, pero entran en conflicto con el espíritu de las normas o con los fines que justificaron su creación. Para estos especialistas, el desafío contemporáneo no se limita a señalar medidas claramente ilegales, sino a desarrollar criterios objetivos capaces de indicar cuándo el uso reiterado de lagunas legales comienza a comprometer la integridad del régimen democrático. En resumen, la preocupación se desplaza del análisis de actos aislados a la lógica de repetición que orienta determinadas prácticas. Dentro de las instituciones, también se percibe una reorganización de las estrategias de reacción. En lugar de confrontaciones directas e inmediatas, ganan terreno las iniciativas de recomposición normativa indirecta, como los proyectos de ley destinados a restablecer los requisitos técnicos para los nombramientos o a fortalecer la autonomía de los órganos de control. Sin embargo, estas propuestas se enfrentan a una resistencia significativa a lo largo del proceso legislativo y dependen de la formación de mayorías que no siempre se concretan en entornos de polarización acentuada. De este modo, la recuperación institucional pasa a depender no solo de cambios normativos, sino de la reconstrucción gradual de consensos mínimos sobre el funcionamiento del sistema democrático. Esta ambigüedad normativa también se refleja en la percepción social. Encuestas de opinión recientes indican que una parte importante de la población tiene dificultades para distinguir entre cambios administrativos legítimos e interferencias indebidas. La naturaleza técnica y poco visible de muchos de los actos realizados dificulta la formación de un juicio crítico informado, lo que favorece la naturalización progresiva de estas prácticas. Como consecuencia, se consolida un nuevo patrón de normalidad, en el que la actuación directa del Ejecutivo sobre estructuras históricamente autónomas deja de provocar una reacción significativa. Para los observadores internacionales, este movimiento es particularmente sensible, ya que apunta no solo a una reconfiguración interna, sino a la posibilidad de difundir este modelo en otros contextos institucionales similares. Aunque hasta el momento no se observa un colapso funcional de las instituciones,
Crece entre los analistas la percepción de que el sistema está sometido a una presión estructural continua. Lo que está en juego no es solo la resistencia puntual a determinadas iniciativas, sino la capacidad del régimen político para reafirmar sus fundamentos ante los recurrentes intentos de tensarlos por medios formalmente válidos. En este escenario, la distinción entre funcionamiento regular y disfunción institucional depende menos de acontecimientos excepcionales y más de la identificación de patrones que se manifiestan por repetición. Comprender este proceso exige, por lo tanto, ir más allá de la observación de hechos aislados. Implica seguir el diseño más amplio que se forma a partir de desplazamientos sucesivos, a menudo discretos. El debate sigue abierto, los efectos continúan acumulándose y las respuestas institucionales aún están en construcción. En contextos como este, es esencial mantener un análisis continuo y contextualizado de cada nuevo movimiento que, considerado de forma aislada, puede parecer limitado, pero que en secuencia contribuye a redefinir los contornos del sistema en su conjunto.